Ya estamos aquí de nuevo con la sección El Hombre del Partido, donde vamos a conocer a los mejores jugadores de las últimas 5 jornadas en los partidos del Valencia. Hola amigos, soy Luis González Valencia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y arrancamos con ese partido de la jornada 31, Eibar 1, Valencia 0. Ahí tenéis los porcentajes, resolvemos, y tenemos en cuarta posición a Gabriel Paulista con un 5%, tercera posición con un 19% para Kevin Gameiro. El segundo puesto se lo lleva Jasper Cillessen con un 29% y el hombre del partido decidisteis que fuera José Luis Gallá con un 37%. Ahí tenéis esas votaciones de Instagram para que veáis que eso fue lo que votasteis. Y le vamos a dar esta semana el punto extra a Ferran. Nos marchamos rápidamente a la jornada 32, Villarreal 2, Valencia 0. Ese mal partido vamos a resolver los porcentajes y tenemos en cuarta posición Gabriel Paulista con un 8%. En tercera posición con un 25% tenemos a Rodrigo. El segundo puesto con un 27% a Hugo Guillamón y más destacado en primera posición con un 40%. El ex del Villarreal, Jaume Costa. Ahí estamos viendo vuestros votos en Instagram. Y en este partido el punto extra se lo llevó Daniel Bas. Jornada 33 y otra derrota más para el Valencia, que perdió 0-2 contra el Athletic de Bilbao. Tenemos porcentajes, vamos a ver qué votasteis, porque en cuarta posición con un 9% tenemos a Denis Cherisev. El tercer puesto con un 22% es para Florenzi. Bastante igualados los dos puestos primeros, pero en segunda posición con un 33% tenemos a Jaume Costa y en primer lugar Gonzalo Guedes con un 36%. Ahí tenéis esos votos como lo decidisteis y Gabriel Paulista es el jugador que esta semana se lleva el punto extra. Jornada 34, Granada 2, Valencia 2. Estos fueron vuestros resultados. En cuarta posición, Denis Cherisev con un 3%. Tercer lugar para Daniel Bas con un 14%. El segundo puesto para el goleador Manu Vallejo con un 28%. Y goleador no, golazo el que marcó Gonzalo Guedes, que se lleva el primer puesto con ese 55%. Ahí tenéis esos votos. Y esta semana el punto extra es para Jasper Cillessen. Y ya por último solo nos queda una jornada, la 35, esa victoria agónica del Valencia 2-1 frente al Valladolid. En cuarto lugar con un 10% es Maxi Gómez. Tercera posición con un 26%, Jaume Domenech. El 27%, el segundo puesto es para Kondogbia. Y el hombre del partido con un 37%, decidisteis que fuera el goleador Kangin Lee, que anotó ese golazo en el último minuto. Ahí están vuestros votos y el canterano Adrián Guerrero es el que se lleva esta semana el punto extra. Y a falta de solo 3 jornadas vamos a repasar cómo está la clasificación general del hombre de la liga, porque esto está más empatado que nunca y a falta de 3 partidos, como digo, todavía no hay un ganador claro. Estamos ahora repasando los puestos del 25 al 21, tenemos por aquí a los jugadores que menos han ido puntuando. Ahora estamos viendo del 20 al 11, esos jugadores que han ido aportando a la liga, pero nos vamos a adentrar en estas 10 primeras posiciones. Tenemos en décima posición a Kevin Gameiro con 49 puntos, novena posición a Kondogbia con 50, que a falta de 3 partidos, si puntuase en todos, tendría que ser el hombre del partido, todavía tendría opciones de llevarse ese premio por matemática. Es bastante complicado, pero podría pasar. Octavo lugar para Parejo con 52 puntos. Séptimo lugar Maxi Gómez con 56 puntos. Sexto lugar Coquelin con 58. Y nos vamos ahora a por el podium. En quinto lugar, Gallá con 60 puntos. Y atención, porque los 4 primeros hay menos, en algunos casos, diferencias de 10 puntos. Y cualquiera de estos 4 yo creo que son los que más opciones reales tienen de llevarse ese premio como mejor jugador de la liga. Tenemos empatados en cuarto y tercer lugar a Gabriel Paulista y a Rodrigo con 69 puntos, aunque Rodrigo en principio se va a perder lo que queda de temporada por lesión, así que quedaría descartado.
Tenemos en segundo puesto a Jaume Domenech con 72 puntos, solo a 7 puntos de el que ocupa ahora mismo la primera posición con 79 puntos y que sería el ganador de este premio, Ferran. Y esta tarde tenemos un partido decisivo para pelear por entrar en Europa League. Leganés-Valencia. Al finalizar ese partido, recordad, podéis ir a mi Instagram, Luis González Gómez, y allí podréis seguir votando por el hombre del partido. De esas votaciones, de estos 3 últimos partidos, se va a decidir quién va a ser el ganador de este trofeo. Y esto es todo, amigos, así que nos vemos en próximos vídeos. Recordad suscribirse a mi canal y nos vemos próximamente.